cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Gracias y muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan en esta celebración a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. Hoy desde la parroquia Nuestra Señora de Itatí, ubicada en calle Ángel Rofo, 1925, de Barrio Páez, de la ciudad de Córdoba. Queridos hermanos, bienvenidos a la casa del Señor para celebrar la Eucaristía en este 14º domingo durante el año. Los ornamentos del celebrante son de color verde. La liturgia de este día pretende infundir fuerza en quienes, creyendo en aquella misión evangélica que Jesús dejó en sus apóstoles, aún sabiendo que el rechazo y la incomprensión están siempre presentes como obstáculos en este camino, han sido continuadores de ella. La historia de la Iglesia es y ha sido tierra fecunda, sembrada como si fueran semillas que han dado abundantes frutos, la vida de tantos mártires que, habiendo interpretado con agudo discernimiento y sentida oración el mensaje salvífico universal de la Iglesia, han entregado su vida en ella. Hemos tenido testimonios contemporáneos como Teresa de Calcuta, el cura Brochero, Monseñor Romero, entre otros, que han conmovido a la humanidad consagrando sus vidas al servicio de sus hermanos. No implica ello que la redención salvífica sea solo para algunos. El llamado es universal, para toda la humanidad. Solo parte de ella por la fe lo percibió haciéndolo vida. Creer es un acto de esperanza, un compromiso con el futuro, una disposición vencedora. Creer es un acto de fervor vital más profundo que la propia sangre. Creer es vivir sabiendo que el sueño del porvenir es una conquista posible que se percibe en el amanecer de cada día. Creer en Dios es afirmar que no puede haber una creación sin un creador, un orden sin un ordenador. Creyendo de este modo en la presencia de Jesús en el altar bajo la forma de pan y vino consagrados, y también en el corazón de cada uno de nosotros, en presencia de la Virgen, comenzamos esta Eucaristía presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, y lo hacemos cantando. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Qué lindo es traer la vida a nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Sudor, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor. Qué lindo es rezar cantando la vida que se nos dio. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Queridos hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Señor, te pedimos perdón porque somos un pueblo rebelde y necesitamos de tu misericordia. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, Rey del universo, ten piedad de nosotros. Señor, Rey del universo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que aman, Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos.
Nos unimos a nuestro pastor en esta oración, pidiendo vivir siempre en alegría y felicidad. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. Dios le anuncia a su enviado Ezequiel que encontrará un pueblo rebelde y de duro corazón. Los profetas del Antiguo Testamento eran hombres que interpretaban la historia del pueblo y así también el camino que Dios señalaba para ser fieles a la alianza, pero podían ser escuchados o rechazados. Lectura de la profecía de Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas: así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Es palabra de Dios. En medio de dificultades, los profetas podían decir: estamos hartos de desprecios. Para afrontar las dificultades, el Salmo suplica confiadamente y participamos de esta oración aclamando: nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor y los ojos de la servidora en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. San Pablo manifiesta sus debilidades, pero resalta el poder de Cristo. Las primeras comunidades de los cristianos también se encontraron con rechazos y dificultades. Pablo experimentó en su vida oprobios, privaciones, persecuciones, pero todo lo que le ocurría lo fortalecía por el amor de Cristo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco con mis debilidades, en los aprobios, en las privaciones o en las persecuciones, y en las angustias soportadas por el amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. También Jesús de Nazaret conoció el rechazo de los suyos cuando visitó a su pueblo y a su familia, y quedó asombrado de su falta de fe que le impedía descubrirlo como Mesías. Ale, ale, aleluya. Ale, ale,
El Señor esté con ustedes. Y con todo espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, pues fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos ahora a nuestro pastor, que nos ayudará con su homilía a reflexionar y aplicar en cada uno de nosotros la lectura que acabamos de escuchar. El domingo pasado, el Evangelio nos mostraba al Señor Jesús que hacía retroceder los signos de la muerte, sanando enfermedades, e incluso hacía retroceder a la misma muerte, resucitando a la hijita de Jairo. Y también nos hacía contemplar la confianza enorme de esa mujer que acudía a tocar solo el manto para ser curada. O la confianza heroica de Jairo, que sigue a Jesús confiando en él, aun cuando le han anunciado ya la muerte de su hijito. El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en su pueblo, en Nazaret, donde había crecido. Y nos lo muestra en la sinagoga, enseñando, donde hay una cierta admiración por él, por su enseñanza, pero también donde él es objeto de reticencias. ¿De dónde saca todo esto? Más aún, de resistencias. ¿No es acaso el hijo, no es acaso el carpintero? ¿Y sus parientes no viven entre nosotros? Casi como diciendo, pero si lo conocemos, ¿qué podrá decirnos o enseñarnos? Termina todo eso en un rechazo. Dice el evangelista, Jesús era motivo de escándalo para ellos. El evangelista San Lucas, al narrar este mismo episodio, cuenta que el final es todavía más brusco, porque querían despeñar a Jesús. Y entonces el Señor pronuncia este proverbio: un profeta es despreciado solo en su tierra. Y nos trae enseguida a la memoria lo que hemos escuchado en la primera lectura, donde Dios elige a Ezequiel, le confía una misión, pero le advierte que puede ser resistido su mensaje. La grandeza y el misterio de la libertad humana. Y el Evangelio continúa señalando de que allí el Señor no pudo hacer ningún milagro, porque los milagros no son cosas de magia, sino que suponen la fe, aunque sea una fe que
es germinal. Y cuando se realizan, confirman la fe. Y nos dice el evangelista que Jesús se asombraba de la falta de fe de sus paisanos, de sus oyentes. En alguna otra oportunidad el Señor dice que se entristece al ver la dureza de corazón de los que están junto a Él y tienen cerrado su entendimiento, su corazón a su mensaje, a su persona. Sin embargo, el Señor no se detiene, sigue llevando adelante su misión. Y me parece que la enseñanza de este Evangelio, decíamos, nos pone de relieve la grandeza y el misterio de la libertad humana, que puede abrirse a la gracia, puede abrirse a Dios, o puede también rechazar la gracia, cerrar el corazón a Dios. Y Dios respeta esa libertad. Dios propone, no se impone. Y en este sentido es bueno reflexionar, si quiere, un poquito sobre la realidad de las conversiones. Nosotros en la Sagrada Escritura, especialmente en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, vemos que hay algunas conversiones que son instantáneas, como podríamos decir, fulgurantes. El caso de Leví, el publicano, que está sentado a la mesa del cobro de impuestos. Pasa el Señor, lo llama, él deja todo y lo sigue. Se transforma en discípulo y en apóstol. O el caso de Pablo, camino de Damasco, que en un instante cambia su actitud y encontrándose con Jesús, decide seguirlo hasta el fin. Pero normalmente las conversiones son a través de un proceso. Así, por ejemplo, en la samaritana que conversa con Jesús es a través de un diálogo. O en el apóstol Tomás, que al principio se resiste a creer en la resurrección, 8 días después, cuando vuelve Jesús a estar entre sus discípulos, Tomás lo reconoce como su Señor y su Dios. Señor mío y Dios mío. O los discípulos de Maús, que van caminando con Jesús y al final de la caminata, llegados al pueblo, lo reconocen. La conversión supone un proceso. Pero también podemos hablar de la desconversión. A veces sucede en un instante frente a una experiencia negativa o traumática, pero otras veces es a través de un proceso. Y ahí viene lo de la enseñanza del Evangelio de hoy. Cuando aparecen reticencias en el corazón creyente, cuando la confianza se debilita, se va enfriando. O resistencias, que a veces puede ser por motivos al ver las incoherencias de los creyentes, de los pastores mismos, sin caer en la cuenta de que todos nosotros llevamos el tesoro de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, en vasijas de barro. Y a veces esa reticencia, esa resistencia termina también en un rechazo. Cuando se oscurece la mente y ya
no hay voluntad de reconocer y aceptar verdaderos valores, la honestidad, la solidaridad, el respeto de los derechos. Y cuando hay un debilitamiento y una claudicación de la voluntad, un no jugarse por el bien y por la verdad, un olvido, un alejamiento, un rechazo de Dios. ¿Cómo afrontar estas situaciones? ¿Cómo afrontar esta situación? Pues pidiendo el don de la fe y abriendo el corazón para recibir ese regalo. Ahora, ese don de la fe supone un encuentro con Jesús. Porque el creyente no es solamente quien afirma una serie de verdades, sino quien se ha encontrado con Jesús. Cuando nosotros pedimos el don de la fe, pedimos en definitiva encontrarnos con Jesús que me acepta, con Jesús que me quiere de veras, que me perdona, que me sana, que me libera, que me transforma. Con un Jesús que me ayuda permanentemente, aún en mis fragilidades, haciéndome descubrir que son oportunidades para que yo viva la humildad, abra mi corazón a la misericordia, me deje cambiar interiormente. La experiencia de Pablo, que se siente frágil, pero confía en el Señor que lo hace fuerte. Por eso nosotros hoy podemos pedir esta gracia, la de una fe ferviente, firme, constante, una fe que nos abra en el corazón a Jesús el Señor y que nos haga reconocerlo como nuestro Señor, como aquel que guía nuestra propia vida, la anima y nos anima a obrar siempre en la verdad y con el bien. Pidamos de corazón esa gracia en este domingo. Y nosotros estamos celebrando esta Eucaristía en esta comunidad que honra a la Virgen de Itatí, una devoción muy querida en el noreste de nuestro país, y que se celebra, de hecho, mañana su memoria, justo cuando también estamos por conmemorar un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país. Un proceso que se inició en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, pero que culminó, llegó a plenitud en Tucumán el 9 de julio de 1816, donde estaba representado prácticamente todo el país. Y entonces esa declaración de la independencia tenía un tinte federal. El centralismo que hemos vivido y a veces vivimos en nuestra patria, a veces limitó o incluso frustró ese federalismo. Por eso es importante que como ciudadanos y particularmente gobernantes, legisladores, jueces, estén atentos al sentir federal de nuestro país. Y en este momento en que en nuestra patria se está discutiendo cosas importantes, y una de ellas el derecho a la vida,
es importante que no solamente se esté atento a la voz de Buenos Aires, en donde muchas veces los medios amplifican esa voz, y que se escuche también la voz del interior, la voz de las provincias, en donde el pueblo, donde profesionales, donde instituciones se han manifestado y se manifiestan deseosos de cuidar la vida, toda vida, la del niño por nacer y la de la madre que lo va gestando, aún muchas veces en dificultades. Es importante escuchar esa voz, tenerla presente. Hoy, junto a la Basílica de Luján, la Conferencia Episcopal Argentina ha convocado a la celebración de una Eucaristía para destacar el valor de la vida y para llamar a la conciencia del pueblo en el sentido de cuidar y proteger y aún defender la vida. Nosotros desde esta Eucaristía nos unimos a esa intención, queremos tenerla presente también. Y en Córdoba, como ya lo hemos anunciado, esta tarde en la Iglesia de los Capuchinos, la Parroquia del Sagrado Corazón, a las 18:45, 7 menos cuarto de la tarde, vamos a rezar el Santo Rosario, pidiendo por esa misma intención, uniéndonos a lo que nuestros hermanos hacen allá en Buenos Aires, junto a la Basílica de Luján. Nosotros queremos pedirle al Señor, por intercesión de la Virgen Santísima, que en nuestro país se cuide, se proteja y se defienda la vida. Vamos a rezar juntos el rosario con esa intención. Y vamos a pedirle a la Santísima Virgen que interceda para que ilumine a quienes tienen que tomar decisiones, a quienes tienen responsabilidades, para que procedan conforme a su conciencia y que sean cuidadosos de este don precioso. Y vamos a pedir también por nuestra patria, para que el Señor, por intercesión de la Virgen, la proteja de un modo especial. En nuestro país honramos a la Virgen de Luján como la patrona, pero hay otras advocaciones que tienen un gran arraigo en el pueblo. Nuestra Señora del Valle, en el centro y noroeste de nuestro país, Nuestra Señora de Itatí, en el noreste, y tantas otras advocaciones que muestran el afecto de nuestro país hacia la Virgen Santísima como aquella que nos alcanza todos los dones del Señor. Pues a ella le pedimos también por nuestra patria, por sus necesidades, para que en el momento difícil que se vive tenga el consuelo y la fortaleza de la fe, y que sostenga sobre todo a quienes padecen más necesidades. Con esas intenciones celebramos entonces esta Eucaristía, poniéndonos en manos del Señor, poniendo nuestro corazón confiado en sus manos, esperando de Él toda clase de bendiciones. Que así sea. Hemos profundizado con las palabras de nuestro obispo el mensaje del Evangelio. Ahora profesemos con entusiasmo y fervor nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos,
está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras oraciones a nuestro Padre del Cielo, pidiendo por nuestras necesidades e intenciones. A cada intención respondemos, con fe te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Carlos y sus auxiliares Pedro y Ricardo, y por todos nuestros sacerdotes y consagrados, para que viviendo por la fe el misterio de la pasión de Cristo, encuentren en ella luz y fortaleza para cumplir su misión en el mundo. Oremos. Con fe te lo pedimos, Señor. Por los frutos del sínodo arquidiocesano, por consagrados y laicos que están participando activamente en él, para que el Señor los ilumine. Oremos. Con fe te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y gobernados de nuestra patria, para que el próximo aniversario de su independencia, la memoria de aquellos próceres y ciudadanos que entregaron su vida por ella, sean verdaderos ejemplos a seguir en su generosidad y entrega. Oremos. Dios rico en misericordia, te pedimos por quienes sufren enfermedades y adicciones, falta de trabajo, vivienda, por los ancianos, por quienes están lejos de sus hogares y privados de libertad, para que encuentren en nosotros los gestos fraternos que los ayuden. Oremos. Te pedimos, Señor, por la comunidad de esta parroquia, para que infundas en todos sus miembros la fuerza de la misión que ella asume como porción de la Iglesia. Oremos. Por intercesión de la Virgen Santísima, te pedimos, Señor, que escuches nuestras súplicas y en tu bondad nos conceda lo que te hemos presentado a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la Eucaristía. El Señor nos ha colmado de bienes, por eso, agradecidos, junto al pan y el vino, presentémosle el esfuerzo de nuestras manos en la construcción de su reino. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida te harás, y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo el Señor, Dios del universo, santo el Señor, Dios del universo, santo el Señor, Dios del universo, porque santo es. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, porque santo es. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, porque santo es. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia,
y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos José, a sus obispos auxiliares, Pedro y Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que de verdad somos hijos de Dios, digamos con humilde confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Saludémonos con la paz del Señor Jesús. Paz contigo, En este momento, el Señor nos concede la paz. Derrama su paz en nuestros corazones para que la hagamos fructificar
y para que con el amor de verdaderos cristianos llevemos la misma paz a quienes más la necesitan. A todos los que comparten esta Eucaristía, a las familias aquí presentes, a quienes nos escuchan, a los enfermos, ancianos, a quienes se encuentran privados de la libertad y a los alejados de los centros urbanos, a quienes cumplen con su trabajo, les llegue en este momento la paz del Señor. Vivamos con actitud de confianza y amor. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra. Hermanos, la Eucaristía es alimento y fortaleza para todos los que reconocemos humildemente nuestra debilidad. Con alegría, vayamos al banquete eucarístico. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre. Hermanos, a todos aquellos que siguen esta celebración a través de la radio y para quienes no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual y los invitamos a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo hoy sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que nunca me separe de ti. Amén. Esta Santa Misa se está transmitiendo para todo el país. Hoy desde la parroquia Nuestra Señora de Itatí, a través de todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. También será retransmitida por Canal C a las 11 horas. Pedimos a Dios nuestro Señor bendiga estas emisoras que son un medio para llevar el Evangelio a muchas comunidades, brindando generosamente este espacio. La misa del próximo domingo será transmitida desde la capilla Hogar San Camilo, ubicada en Gabriel Álvarez de Toledo, 6875, barrio Argüello de la ciudad de Córdoba. Edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo
irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? En vísperas de un aniversario de la independencia de nuestra patria, los invitamos a rezar juntos la oración por ella. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Necesitamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en su amor. Amén. Para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la eterna. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus seres queridos, y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la fiesta eucarística en el Día de la Virgen de Itatí. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que durante esta semana que hoy iniciamos, demos testimonio a todos los que estarán en contacto con nosotros de nuestra fe, que nos compromete a vivir en todo momento y a pesar de cualquier circunstancia el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Hemos finalizado la Santa Misa. Vivamos esta semana recordando el lema del plan pastoral de nuestra arquidiócesis que nos acompaña este año. El Hijo nos llama a seguirlo, caminamos juntos. Hasta el próximo domingo, desde la capilla Hogar San Camilo, ubicada en Gabriel Álvarez de Toledo, 6875, barrio Argüello de la ciudad de Córdoba. Que la bendición del celebrante llegue a toda nuestra querida patria y la Virgen nos acompañe. Muchas gracias y muy buena semana para todos. Mostrarnos a Jesús tu bendición. Como los indios en otros tiempos, necesitamos saber que estás curando el alma de nuestro pueblo, que se desangra en su identidad. En tu silencio y entre tus manos cabe la pena de Coyacú.
manitas de nogal, manitas de quimbo, despide los abalos.